¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Encantados de recibirlos en nuestro webinar Customer Intelligence. Hoy quiero presentarles a nuestros dos ponentes, dos expertos en Customer Experience. Primero tenemos a Jenny Monsalve, CEO de CXC Latam, Customer Experience Crew y Partner Premier de Zendesk para Latinoamérica. Somos socios fundadores de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente y socios de la Asociación Mexicana de Internet. Es emprendedora y empresaria, facilitadora y consultor certificado en experiencia del cliente y business experience, facilitador certificado en la metodología Lego Series Play and Thinker en innovación, coach en innovación. Segundo tenemos a nuestro invitado de honor, Walter Hildebrandi, CTO, Chief Technology Officer para Zendesk para Latinoamérica, con más de 23 años de experiencia en el mercado de tecnología, habiendo trabajado 10 de ellos como Customer Experience, y Walter ha trabajado en SAP, Oracle, EI, Buscape, IG, Brasil Telecom, Netshoes, entre otras empresas. En Zendesk, Walter tiene el desafío de asegurar que los productos de las empresas estén en línea con las tendencias del mercado y a la vanguardia de la innovación en CX en Latinoamérica. Jenny, por favor, adelante. Ay, muchísimas gracias, Victoria, por esa introducción y gracias, Walter, por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerte acá hoy. Hola Jenny, mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y qué bueno podemos hablar un poquito de un tema tan relevante como es Customer Intelligence, ¿no? Sí, claro, y es un tema, rápidamente voy a contar de dónde vino este webinar. Nosotros hicimos una encuesta en nuestro LinkedIn de CXC Latam, que nos pueden buscar, preguntando qué querían que nosotros conversáramos, y la mayoría de nuestra audiencia votó por Customer Intelligence, así que es un webinar muy esperado por todas las personas que nos escuchan. Y justamente uno de los puntos, Walter, que queremos conversar también del Customer Intelligence es quizás romper también esos mitos que existen alrededor del Customer Intelligence, que mucha gente dice, no, es que eso es algo muy grande, es para empresas que tienen como grandes procesos, o solo es para cierto tipo de empresas, el Customer Intelligence, o el Customer Intelligence es solo tema de tecnología y arquitectura de datos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que queremos hoy conversar de este tema. ¿Y qué te parece, Walter, si comenzamos con el concepto de Customer Intelligence? ¿Qué es la inteligencia del cliente? Vale, perfecto. No, Jenny, la idea acá, ¿qué es? O sea, Customer Intelligence es la capacidad de traer todas esas interacciones y todas esas informaciones que el cliente nos regala mientras recurre ahí su experiencia con las empresas. O sea, cada vez que el cliente toca alguna cosa de la empresa, es una información o es un dato que se puede traer para después trabajar y tener insights y una serie de cosas, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, que el cliente se va a una tienda física o en línea, hace una búsqueda, eso es un punto de contacto, es una información. El cliente te llama al teléfono, otra información. El cliente ve un producto en el sitio de la empresa, es otra información. O sea, Customer Intelligence es traer todas esas informaciones y después hacer provecho de eso en el futuro. Wow, Walter, y que ahorita que lo mencionas y que estamos viendo, es mucha información realmente, entonces, que el cliente nos puede dejar, y que además son como muchas áreas de la organización que pueden tener información del cliente, ¿no? Entonces, voy a profundizar un poquito ahí. ¿Quiénes crees tú que es como este rol, o en qué parte de la empresa debe estar el Customer Intelligence, tomando en cuenta todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que muchas personas y muchas áreas de la organización pueden tener datos del cliente. Ok, entonces, mira, al principio debería ser como una orientación corporativa de la empresa. O sea, el board, los directivos y todo deberían tener claro la importancia de recopilar toda esa información y traerlas adentro. Pero después, un poquito más abajo, debería, o sea, todas las áreas que de alguna manera tienen algún contacto con el cliente deberían tener esa preocupación de obtener esos datos y todo.
Y por fin, debería haber una área dentro de la empresa que sería la principal, que es quien va a manejar todos esos datos, trabajar esa información, recopilar o generar insights y todo. Debería haber una área ahí que es la dueña, por fin, de ese tipo de información. Ok, y que Walter, en muchas organizaciones, a lo mejor no existe un área de Customer Intelligence como tal, pero quizás áreas de Business Intelligence sí pueden tomar este rol dentro de una organización. Sí, o sea, hay claramente una evolución ahí entre histórica de esas áreas. O sea, era un data warehouse, luego se pasó a un business intelligence y hoy ya se dice mucho más de customer intelligence. Es una evolución claramente, o sea, quizás el data warehouse y el business intelligence pueden quizás apalancar otros temas de datos corporativos y todo, pero el hecho de Customer Intelligence es una evolución y el foco, el enfoque es mucho más basado o centrado en el cliente y todo lo que hace, todo que interactúa con las empresas. Excelente, Walter. Y ahora que lo estamos viendo y que no vamos adentrándonos un poco más ya en el tema de Customer Intelligence, creo que es importante que las personas que están aquí acompañándonos hoy conozcan un poco también de cuáles son esos beneficios, porque a lo mejor dicen, bueno, pero debo yo de tener ese proceso de Customer Intelligence, debo de tener yo un área y estas personas que estamos comentando, realmente es importante que mi empresa lo tenga, ¿no? Entonces, creo que si nos adentramos un poco también en los beneficios, podemos ayudar a entender la importancia que tiene el Customer Intelligence en las organizaciones, ¿no? Ok, yo diría que primeramente el hecho de satisfacer la necesidad de los clientes, o sea, empresas que disfrutan esa o que tienen una estrategia de servicio al cliente muy focada, poseen una tasa de retención de clientes del 92%. Y el 84% de las empresas que trabajan para mejorar esa experiencia reportan mayores ingresos. Entonces, primero es satisfacer las necesidades de los clientes. Luego es importante el hecho de tener eso para tener, por ejemplo, una visión de los resultados en tiempo real de las campañas de marketing. Sí. O sea, si se lanza una campaña, se puede de una manera muy en tiempo real obtener o hacer una mirada en esos resultados en tiempo real. Después, o sea, realizar un seguimiento del Customer Journey. O sea, el cliente, si lo conoces y ve por dónde salta el cliente, por todos los canales, por dónde pasa, cuáles son sus expectativas y todo, se puede pensar cuál sería el próximo paso, cuál sería la mejor oferta a hacer a ese cliente, cuál sería el mejor canal a hablar con cada uno de esos clientes. Y que nos lleva a por fin al último cuarto beneficio, que sería transformar esos datos que se recopilan por distintos canales o en distintos momentos de la experiencia y con eso ofrecer al cliente una experiencia que sea personalizada. Sí, o sea, yo, tú o cualquier otra persona que se va, por ejemplo, a un sitio, espera que la experiencia del sitio sea personalizada o customizada. Sí, claramente cada uno de nosotros tiene expectativas o necesidades distintas. Por ejemplo, cuando se va a un sitio y hace una búsqueda o algo así. Sí, igual si yo me voy y tomo una llamada y me voy a un centro de atención al cliente, yo tengo expectativas que son mías, ¿sí? Y no me gusta volver a repetir siempre quién soy, qué quiero y todo lo que he pasado en mi jornada, en mi experiencia. No, yo espero como consumidor que la empresa sepa quién soy, sepa cuál es mi momento y me puede ofrecer esa experiencia tan relevante y personalizada.
Walter, y ahí mencionaste un punto que pudiésemos hacer un enlace con la parte justamente de experiencia del cliente, ¿no? Que el Customer Intelligence te va a ayudar, como tú bien lo dijiste, a poder yo medir ese Customer Journey que yo hice, ¿no? Entender el viaje de mi cliente y poder medir qué es lo que está pasando en cada una de esas de las partes de la interacción del cliente. Y muchas de las cosas a veces diseñamos, por ejemplo, en este caso, un Customer Journey, y muchos clientes dicen, ¿y cómo sé que está funcionando, no? Entonces, acá está la respuesta, ¿no? Si tú tienes un Customer Intelligence, tienes este proceso, vas a poder medir y saber si realmente ese Customer Journey, por ejemplo, está funcionando de la manera que tú creías, ¿no? O qué mejoras tienes que hacer en tu Customer Journey, por ejemplo, ¿no? Y el tema de las experiencias personalizadas, aquí hay un punto bien importante, Walter, que justo conversando también en webinar pasados, es cómo ha cambiado las exigencias del cliente, ¿no? Y eso que tú mencionaste, algo tan sencillo, voy a ponerlo, como que si yo me contacto con una empresa, sepan quién soy, sepan qué he hecho, sepan si yo les acabo de escribir por un canal y que sepan que yo puse un reclamo o que me ocurrió esto, ¿no? Esa sensación que genera la empresa al decirle a la persona, pues yo sé quién eres, sé qué te pasó, sé que me acabas de escribir por este canal, ¿no? O me acabas de a lo mejor buscar por mi página web, hace una gran diferencia y yo creería, Walter, que es parte de lo que hace que una empresa pueda ser ganadora en estos tiempos de transformación digital, ¿no? El hecho de que tengamos esa información del cliente y que podamos dar esta experiencia personalizada, ¿no? Hace que una empresa se diferencie de otra, hace que una sea la que va más adelante de otra. Y justamente creo que podemos a lo mejor adentrarnos un poquito, Walter. Ay, por ahí se nos fue Walter, ya regresó Walter. No se preocupen, aquí está Walter de vuelta. Es que Walter practica la magia de vez en cuando, no se preocupen. Y uno de los puntos, Walter, que queríamos también conversar es entonces, ¿hacia dónde va el Customer Intelligence? ¿No? Si es tan importante y nos está dando la diferencia en las empresas, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? A entender un poquito cuál es ese futuro para que los que están aquí se puedan de alguna manera ir preparando, ¿no? ¿Hacia dónde va el Customer Intelligence? Vale, entonces, lo primero es que cada vez más se ve es la automatización de la atención al cliente a través Ok. de chatbots o de cosas o de tecnologías similares a eso. Y quien apalanca eso es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cada vez más los bots están más desarrollados, más avanzados y ya contestan muchas de las cosas que el cliente busca de manera natural y transparente. ¿Ok? Pero hay que tomar cuidado ahí y pensar un poquito en la mezcla entre lo que sería la atención al cliente humanizada. ¿Sí? O sea, muchas veces, si es un cliente VIP, si es un cliente importante y todo, a lo mejor sería traerlo y regalar a una gente que le pueda asistir de manera humanizada, personalizada y todo. O entonces, si hay un proceso o un momento en el camino del cliente que es súper complejo, donde hay un montón de reglas, de cosas y todo que hay que pensar y todo, a lo mejor sería no dejar que un bot tome esa atención, sino que llevar el cliente ya directamente a una persona que pueda asistirlo y comprender claramente qué está pasando y todo. Sí. Yo diría que la personalización, más que eso, es la hiperpersonalización. ¿Sí? Ok. O sea, si yo entiendo 100% todos los datos que recopilé de ese cliente, Ok. exactamente dónde pasó y todo, es el momento donde puedo regalar una experiencia que sea súper, hiper personalizada. Y si hago eso de manera muy buena, solo es lo que llamamos de los momentos wow. ¿Sí? Es el Correcto. momento donde el cliente no espera esa experiencia y ¡bah! Le regalamos una experiencia que es fantástica, que es estupenda. El cliente se sorprende con nosotros. Se sorprende y dice, oye, esos chicos realmente saben quién soy, que busco toda mi historia y todo, y me tratan de una manera súper personalizada y por ahí va. Sí. Y, pero una de las cosas que
Cuando se habla de Customer Intelligence y todos esos datos, Jenny, que Ajá. recopilamos de los clientes y todo, es fundamental la protección de los datos del cliente. Sí, súper importante, o sea, que el cliente tenga claro que los datos que recopilamos de él son Ok. simplemente para regalarnos esa buena experiencia y todo más. Que se sienta seguro, que tenemos transparencia muy importante ahí de los datos y el buen uso que estamos haciendo de esa información. Walter, eso quiere decir entonces, por lo que tú estás mencionando, que el tema de la protección de datos es un punto bien importante a considerar en el Customer Intelligence. No es algo que debamos dejar de lado o voy a decirlo así, o hacer que no existe, todo lo contrario, ¿no? Quizás es algún tema que debemos exponer de alguna manera con la transparencia al cliente, el uso que le vamos a dar a su información para que el cliente no tenga miedo quizás en expresarse o darnos sus datos. No, claro, y además ya se ve en todo el mundo ya un montón de legislaciones ahí, o de políticas todavía que protegen el cliente, que regalan ese grado de confianza y transparencia y todo. Incluso una provocación que yo siempre hago a los clientes, y que ya Ajá. puede pasar, por ejemplo, acá en Brasil, el cliente tiene el poder de pedir a la empresa que se olvide del cliente y que no Oh, wow. que se borre toda la información que se tiene del cliente y las operaciones y todo. Entonces, mira el paradigma que se baja a las corporaciones. Hoy, por ejemplo, conozco un montón de Jenny, sé quién es, qué compró, por dónde pasó y todo, y Jenny me llama y dice, borren toda mi información. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué Yo hago? sabía tanto de Jenny y ahora en ese momento ya no sé más nada de Jenny, ¿sí? Entonces, por eso que yo digo que tan relevante cuanto buscar toda la información y tener, recopilar y tener esos insights y todo. Si un momento Jenny tiene que le borre todo y vuelve a llamarme, es comprender el momento. Si me llama Jenny y no sé nada de Jenny, porque me pidió que le borrara todo, no sé nada, pero me llama o me envía un correo, ¿cómo puedo hacer este momento único? Claro. ¿Sí? Y regalar la mejor experiencia a Jenny. Y es un buen punto, Walter, que mencionas allí con respecto a eso, porque quizás que un cliente llegue hasta el punto de decirte, borra mis datos. Quizás tenemos que revisarnos nosotros internamente como empresa, qué fue lo que yo hice con Jenny para que llegara hasta ese punto, ¿no? Porque los clientes no toman esa decisión por sí solos. Yo siempre digo que a veces nosotros empujamos a los clientes sin querer hacia ciertas situaciones. Entonces, quizás es revisar en nuestro Customer Intelligence qué fue lo que hicimos con la data de Jenny, ¿no? ¿Qué le hicimos llegar? ¿Qué comunicación? ¿Qué información? Por lo cual se toma esa decisión. Y aquí creo que también, Walter, entonces vamos a entrarnos en un punto que a veces es complejo cuando hablamos de este proceso, es el tema de la omnicanalidad, entonces, ¿sí? Porque yo pude haber hablado con Jenny por correo, como lo mencionas, o quizás por Facebook, o por Twitter, o por Instagram, o por diferentes canales. Entonces, ¿qué relevancia toma ahora la parte omnicanal en el Customer Intelligence, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta parte de la omnicanalidad? Vale. Entonces, yo siempre digo que, ¿qué es la omnicanalidad? Es la capacidad del cliente empezar un proceso, cualquier proceso, por un canal o per canal que elija el cliente y dar seguimiento a ese proceso, esa experiencia, tras otro canal, de una manera que sea consistente y transparente, ¿sí? Y ahí está un montón de información para nosotros. O sea, el cliente empezó el proceso, por ejemplo, envió un correo con una queja o un reclamo o algo así, y esa es una información. Después, luego, salta a otro canal, toma el teléfono y llama, ¿sí? Entonces, toda esa información que se recolecta ahí o se recopila de la primera interacción sigue a la siguiente interacción, es parte del mismo proceso, ¿sí? Y el cliente, ya que busca por esa personalización o esa hiperpersonalización, no quiere repetir todo lo que escribió por el correo y todo, quiere simplemente que la empresa haga el seguimiento
de la experiencia en el próximo canal. Y eso puede saltar por 1, 2, 3, 4, cuantos canales sean necesarios, ¿sí? Entonces, en cada interacción o en cada parte o en cada canal se puede recopilar esa información. Y Jenny, una cosa que es muy chistosa ahí es pensar que se piensa en recopilar esos datos o esas informaciones del cliente solamente en los canales digitales, ¿no? Pero una Correcto. consulta para ti es, ¿qué pasa si el cliente se va a una tienda o a una sucursal? ¿Cuántas empresas de verdad toman esa información que Walter pasó por la sucursal y pidió eso, 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 o pasó por la tienda y vio el producto tal, tal, tal? Casi nadie, casi nadie. Y eso es una información muy valorosa de los canales físicos, de todo lo que pasa en los canales físicos, que casi nadie recolecta esa información. Eso quiere decir, Walter, que realmente cuando hablamos de omnicanalidad, también tenemos que meter los canales que son físicos, no solo los digitales. O sea, tenemos que considerarlo como un canal más a través del cual el cliente se expresa, comunica y nos deja data para nuestro Customer Intelligence también, ¿no? 100%, 100%. Bueno, yo como una persona que respira ese tema de Customer Experience y todo, muchas veces yo hago pruebas malas en las tiendas donde voy. O yo una vez, yo me fui a una tienda, Jenny, en serio, y el vendedor llega a mí y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y todo. ¿Qué buscas? Y yo, súper mal, decía, no, yo estaba en el sitio de ustedes, yo vi esa televisión acá y me gustaría mirarla. Pero el problema es que no me acuerdo cuál es la televisión. La dejé en el carrito. ¿La puedes buscar cuál es el modelo de la televisión? Y el vendedor se quedó loco. No, ¿sabes qué? Es que no tengo acceso a la información en línea y todo eso. Pero muchas veces es para probar el grado de madurez de la empresa en términos de la omnicanalidad. Claro, y es un buen punto, le pusiste un gran reto al pobre vendedor, Walter, la verdad, pero sí, sí es cierto, a veces nos consideramos todos los canales y es importante que todos los que nos están escuchando hoy consideren esa omnicanalidad, la total de esos canales, ¿no? No solo los digitales. Sí sé que evidentemente con la pandemia, que a lo mejor quizás nos da unos minutitos de tiempo para hablar de eso, quizás la pandemia también cambió mucho eso, ¿no? Que es parte también de las cosas que ocurrieron y a lo mejor, ¿no? Ese canal físico durante un tiempo en la pandemia tuvo que cambiar, pero sí es cierto que tenemos que considerarlo dentro de estos canales y hablando justamente del tema de pandemia, aprovecho a preguntarte, a ver, ¿cómo crees tú que cambió la pandemia el tema del Customer Intelligence? Sí, es muy curioso eso, Jenny. Nosotros acá en Zendesk hacemos una encuesta anual que se llama CX Trends, donde buscamos tomar esas percepciones de los clientes en términos de customer experience, atención al cliente y todo más. Nos sorprendió que un 60% de los clientes dicen hoy día que tienen sus estándares acerca de experiencia del cliente más elevados después de la pandemia. ¿Por qué? Porque vivieron un momento donde estaban cerrados en su casa, ¿sí? Y con eso esperaban que la experiencia digital fuera más elevada. Y eso es un proceso que no vuelve. El cliente ya se acabó, afortunadamente se acabó la pandemia en todo el mundo, pero el cliente sigue con esos estándares más elevados de experiencia del cliente. De verdad, un 64% de los clientes dicen que no tienen más tolerancia a errores y después de una mala experiencia se van a la competencia. 76% de los clientes dicen que después de 2 malas experiencias se van a la competencia. Yo siempre hago un chiste acá que el cliente actual hoy día tiene 2 ceros. 0 paciencia y 0 lealtad. ¿Sí? Y es un buen punto, pero bueno, es parte de las cosas que nos hacen también transformarnos, Walter, y reinventarnos e innovar dentro de las empresas,
para lograr que ese no sea un cero de lealtad, ¿no? Sino que más bien suba esa lealtad para ayudarnos a todos a crecer, ¿no? Es parte de ese proceso y también por lo cual estamos justamente hoy hablando del tema. No sé si hay algún otro punto, Walter, que quieras conversar. Hay personas que nos han dejado algunas preguntas que también quiero leer algunas de ellas. A lo mejor no nos va a dar tiempo para todas, pero igual todas las preguntas que ustedes coloquen acá en el chat, no se preocupen, que igual vía correo les vamos a responder, no hay ningún problema. Entonces, no sé si quieres mencionar algo antes de ir a las preguntas de la audiencia. No, no, de verdad, el único, una otra cosa que se me ocurre acá, que pasó en el reporteo actual que hicimos de CX Trends, Ajá. es la explosión de uso de los canales digitales, ¿sí? Entonces tuvimos alrededor del mundo un más de 200% aumento en uso de WhatsApp. Es una cosa que para nosotros acá en Latinoamérica es mucho más frecuente, pero sí se nota que también en otras economías, ya otras regiones, ya empieza a subir bastante, ¿sí? Para nosotros brasileños o latinos, ya está más usual hablar con las empresas acerca por WhatsApp, ¿sí? Pero una cosa que es importante comprender es que WhatsApp no es un canal que es propio de las empresas, es un canal tercero, o sea, las empresas no controlan WhatsApp, ¿sí? Y eso es un reto, es un cambio de mindset de las organizaciones. Y que es importante que cuando una empresa, Walter, abre un canal como WhatsApp, entienda lo que eso implica, ¿no? Porque como tú bien lo dices, un cliente está acostumbrado a hablar por ahí con su familia, con sus amigos, y el proceso o la sensación de respuesta instantánea que tiene el cliente cuando usa el WhatsApp, lo va a mantener, también lo va a llevar hacia la empresa, no va a tolerar el hecho de que me dejaron en visto o no me dieron la respuesta, como a veces nos pasa, ¿no? Entonces, Sí. adelante, Walter. No, es que el tema del canal, de verdad, el canal, quien elige el canal es el cliente, no es la corporación, ¿sí? Históricamente, ¿qué pasaba? Las empresas ponían el número de teléfono y decían, miren, si quieren hablar conmigo, llaman a ese número. Después se evolucionó y decía, miren, si quieren hablar conmigo, acá está el correo, envíenme un mensaje y lo contesto por acá. Hoy día, con la creación de tantos canales digitales y todo, la empresa no controla más cuál es el canal. Quien elige el canal es el cliente, ¿sí? Y la segunda cosa importante es que, y dijiste muy bien eso, es que el cliente, por usar un canal o otro, tiene expectativas acerca del tiempo de respuesta que la empresa le va a contestar. O sea, quizás si yo pongo un correo ahí y todo, yo puedo esperar, no sé, un día o tanto para que la empresa me conteste. Pero si estoy en un canal digital como un WhatsApp, espero una respuesta mucho más rápida. Sí, sí, y eso es un proceso bien importante a considerar dentro de las organizaciones cuando, ¿no? Tenemos un canal como ese que para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Internamente en las áreas de atención para eso y estar conscientes de ese proceso. Bueno, Walter, voy a ir con algunas de las preguntas. Hay muchas preguntas que nos han llegado. Yo voy a leer Bueno, algunas, perdón. Me voy a acercar un poquito a la pantalla porque no veo muy bien para leer las preguntas. Aquí Juan Carlos Vilchi pregunta, ¿en qué lugar del Customer Journey es donde puedo obtener la mayor cantidad y calidad de datos del cliente? bueno, yo diría que, o sea, todas las áreas que de alguna manera interactúan directamente con el cliente son fuente de información de los clientes. ¿Sí? Entonces, si pensamos en toda la experiencia del cliente, hay muchos momentos donde nos tocamos con el cliente. Cuando generamos o intentamos hacer awareness, es cuando marketing, por ejemplo, envía un correo y todo, es una fuente de información. Después el cliente se va al sitio, buscar más información, el sitio o el e-commerce es fuente de información. Si se va a un e-commerce y empieza a hacer búsquedas
o mirar productos y todo. Cada una de esas interacciones es más una fuente de información. Después, cuando nosotros enviamos la mercancía al cliente y tenemos la fecha de entrega o quién entregó, es fuente de información. Después, si el cliente nos llama o tiene alguna duda o todo, es también fuente de información. Diría, todos esos momentos de la jornada, de la experiencia, donde interactuamos de alguna manera con el cliente, son fuente clara de información. ¿Sí? El reto, yo veo que es las informaciones con el cliente no se identifican. ¿Sí? Muchas veces cuando está en un sitio y todo, hay algunas informaciones donde no sabemos que el cliente está por ahí. Entonces, esas son un poquito más difíciles de obtener información. O sea, que podríamos decir, Walter, que realmente todo el Customer Journey nos genera información del cliente, solo que a diferentes áreas, como tú bien lo mencionaste, dependiendo de la etapa en la que está el cliente en el Customer Journey, a diferentes áreas de la organización le va dejando data y ahí lo importante de poder tener realmente este proceso de Customer Intelligence para poder unir esta información, ¿no? Porque a lo mejor entonces marketing tiene un pedacito, ventas tiene otro, atención al cliente tiene otro, ¿no? Y si no logramos realmente unir esa información para poder sacar insight que nos sirva para la toma de decisiones, pues tampoco hacemos mucho con tanta información del cliente a lo largo del journey, porque no nos va a servir para tomar decisiones si no tenemos un proceso de Customer Intelligence, ¿no? Y ahí la importancia de lo que hablábamos ahorita, de tener este proceso de Customer Intelligence en las organizaciones, ¿no? Sí, y además, Jenny, es un cambio cultural, ¿no? O sea, y por eso es súper importante que la dirección de la empresa tenga eso como política muy clara a todos, porque si sigo trabajando de manera aislada, o sea, cada área en su momento, en su base de datos y todo, recopila las informaciones, pero eso se queda por ahí apartado, no sirve de nada. O sea, como dijiste, hay que unir toda esa información, pero para eso es importante ese cambio cultural de que las áreas piensen que todas tienen su colaboración en términos del Customer Journey. Perfecto, perfecto, Walter. Aquí hay otra pregunta de Fernanda Alvarado. Dice, ¿dónde aplica o debo aplicar mayormente el Customer Intelligence? ¿No? Habla de servicios, de marketing, como que a dónde debería enfocar. Mira, en todo, ¿no? En todo. Vamos a hablar. Servicio, marketing, ventas, ¿sí? Logistics, transportation, todo, todo, todo. Todos Todo el son journey fuentes. del cliente, ¿no? Todas las áreas, todas nos dan data realmente. Claro. ¿No? Entonces allí, Fernanda, realmente en todas las áreas de la organización nos van a generar data del cliente. Así que no solo céntralo en unas áreas, sino realmente en todas las áreas de la organización, ¿no? Por aquí pregunta Luis Carlos Falcón. Dice, ya tengo en mi empresa una serie de reportes del cliente. ¿Con eso basta? Muy No, buena claro que pregunta. no. No, claro que no. Porque el reporte solo te va a decir, es una foto, ¿no? Es el momento donde se sacó el reporte. Pero lo más importante es qué hago en tiempo real. Si el cliente me llama ahora, está en línea conmigo, ¿qué digo ahí? O sea, la información no puede ser una información estática, un reporteo que se saca una vez por día y todo. Hay que tomar esos datos y generar acciones o generar cosas que se puede decir o hacer con el cliente en tiempo real. El cliente está en el sitio. ¿Cuál es la mejor oferta que le muestro? El cliente está en el teléfono conmigo, está haciendo un chat conmigo. ¿Qué dígole? ¿Sí? Entonces, solo reporteros no le basta. Hay que tener esos insights en tiempo real para de verdad hacer el mejor uso de toda la información. O sea, que es otro punto también, rescato del tema de Customer Intelligence, que es algo que va cambiando en el tiempo, es algo que va constante, que está Súper vivo. vivo.
es un buen punto para todos los que nos están escuchando acá, ¿no? Entonces, realmente el Customer Intelligence, pues necesitamos recabar la data en todos los puntos, en todos los canales, en todas las áreas, hacer el análisis, interpretarlo y tomar en cuenta que esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Que no es algo que tomamos una foto y creemos que ya conocemos al cliente, ¿no? Entonces, quitar quizás ese paradigma de que es que ya yo tengo aquí mi información, me dieron mi gráfica o mi dashboard, y ya conozco a mi cliente, ¿no? Eso va cambiando a lo largo del tiempo. Sí, Entonces, el reporteo quizás muchas veces es importante para tener una foto o tomar una foto en un periodo de tiempo. Sí, entonces, ¿cómo era en la semana anterior? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo era en los últimos 12 meses? Y todo. Eso te va a dar una foto para histórica. contar. Es súper importante y es súper válido y todo. Pero lo que es realmente importante es el momento donde está el cliente en tiempo real, interactuando Claro. con nosotros. A eso no nos sirve reporteo. Reporteo es para tener esa foto histórica de comportamiento. Perfecto, Walter. Oye, muchísimas gracias, Walter. Mira, hay más preguntas. No se preocupen igual. En su registro dejaron sus datos y en esos datos que nos dejaron, pues vamos a ir con ustedes a darle respuesta a todas las preguntas que quedaron acá en el chat. Muchísimas gracias de verdad a todos por participar. Walter, excelente. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ha estado bien entretenido este rato que hemos estado aquí conversando. No sé si tienes algún mensaje general para los que nos están acompañando hoy de cierre de Customer Intelligence. No, gracias Jenny, gracias Vic por la invitación. Para mí es súper interesante siempre poder participar de esas discusiones. Son siempre muy ricas, siempre aportan alguna cosa y todo. Y bueno, por fin decir que Customer Experience debería ser la preocupación máxima de todas las corporaciones, de todas las áreas adentro de las corporaciones, porque de verdad es eso que va a generar la fidelidad y la lealtad de los clientes y a largo plazo es que garantiza los ingresos y la sobrevivencia de las empresas. Gracias, muchísimas gracias, Walter. Y si, bueno, todos los que nos están escuchando acá también quieren conversar o profundizar justamente del tema de Customer Experience, de Customer Intelligence, si quieren que tengamos alguna conversación, pueden también escribirnos en hola@cxlatam.com, visitarnos en nuestras redes sociales, CXLatam, por allí nos van a conseguir en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, estamos a la orden para atenderlos. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias a todos.